la provincia de Valencia, desde la ciudad de Sagunto, cuna y origen de la hispanidad, y vamos a hablar con el doctor don Pedro Gali. Lo que me une a él son las que compartimos las mismas ideas liberales y, bueno, y que ambos tenemos nuestro amor por nuestras patrias, con nuestras diferencias, porque dos liberales es imposible que piensen igual. El liberalismo no es una ideología, es más bien una doctrina que se fundamenta en unos pocos principios y luego, pues a todo el mundo le da igual como pienses. Uno de los principios básicos precisamente es el respeto a las ideas ajenas. El principio de la tolerancia, el principio del axioma de no agresión, que es el principio que todo pacifista real defiende. Tú no tienes derecho a agredir si no eres agredido. Y si es agredido, tienes derecho a la legítima defensa propia. Por lo demás, un liberal defiende el Estado de Derecho y se fundamenta en los derechos naturales, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, que precisamente son los derechos que se desarrollaron por la escuela de Salamanca, por los escolásticos de Salamanca, y que fundamentaron la legislación de España en las Américas. ¿Por qué? Porque los españoles que queremos ser muy quijotes, pues nos planteamos si estábamos haciendo bien o mal, si era correcto lo que hacíamos de conquistar un continente entero y subyugar a pueblos enteros. Subyugar entre comillas. La realidad es que tuvimos un par de guerras contra dos imperios criminales y caníbales, y luego la mayoría de las conquistas fueron más con el pacto, con la cruz y con las relaciones matrimoniales como se conquistaron que con las mismas guerras. Eso es algo que en la historiografía, tanto española como americana, ocultan, porque tienen cada cual sus motivaciones. En España las motivaciones no las acabo de comprender, más allá de la motivación de la izquierda de corromper el concepto de España. En América es más fácil comprenderse porque son 22 repúblicas, en mi opinión, bananeras y artificiales, nacidas de lo que era España, que por intereses particulares y privados de algunas élites americanas y apoyándose en la perfidia anglosajona, pues rompieron España en 22 pedazos, rompiendo precisamente la primera globalización económica del mundo. España comerciaba con China a través de Filipinas, las mercancías pasaban por Acapulco, por Panamá, llegaban a Perú y cruzaban el Atlántico y llegaban al resto de Europa. ¿Menos a dónde? Menos a los piratas. España no comerciaba con piratas. Entonces los ingleses se quedaban fuera de ese mercado y eso nunca nos lo perdonaron, porque Inglaterra realmente tenía que vivir de su comercio, era un país pobre y como mucho producía lana para que las industrias textiles de Flandes, locales Bélgica y Holanda, pues pudiesen hacer tejidos. Entonces, a falta de mercado, pues se dedicaban a la piratería y al tráfico de esclavos. Eran las migajas que le caían de la mesa a España, de lo que vivían los ingleses prácticamente hasta el siglo XVIII. Entonces, yo interpreto y entiendo a España como base fundamental de las ideas liberales, porque al fin y al cabo nuestros filósofos del siglo XVI y XVII, los famosos escolásticos de Salamanca, fueron quienes les dieron forma y quienes inspiraron luego a los ilustrados del siglo XVIII, franceses e ingleses, para construir su teórica ilustración. Ilustración que no llegó a España, dicen algunos, y no es que no llegó, es que fue España quien la inspiró. Nosotros no necesitábamos ninguna ilustración porque nosotros ya estábamos ilustrados desde el siglo XVI. Al fin y al cabo, España fue quien más universidades construía en toda Europa. Y solamente en América construyó 30 universidades. La primera universidad de Asia fue la de Filipinas. Aparte de ello, se construyeron centenares de hospitales y miles de colegios. Y una sanidad que, por cierto, era gratuita, tanto para españoles, para criollos, como para nativos. Además, contribuyó en desarrollar notablemente la medicina, porque a los conocimientos europeos de medicina se le sumaron los conocimientos de los nativos americanos y de sus remedios, y aquello contribuyó en ser un gran revulsivo para la evolución de la ciencia de la medicina. En fin, os presento al que ahora puedo llamar mi amigo don Pedro, el doctor don Pedro Gali, residente en las Islas Baleares, concretamente en Fuerteventura, y es coordinador, además, perdón, en Formentera, discúlpame,
y además coordinador del Partido Libertario en dicha isla. Él es solo contra la muchedumbre. La muchedumbre son PSOE, Podemos y toda la ralea colectivista socialista que tan amargados nos tiene la política actual española. En fin, tengo que deciros que él es de origen argentino y lleva 23 años ya viviendo en España, pero los 28 anteriores vivió en Argentina. Y él vivió, pues, aun siendo muy jovencito, pues los últimos años, la última década de la guerra civil no declarada, una guerra civil de baja intensidad que durante más de 20 años asoló y arruinó a Argentina, no más ni más ni menos que por la influencia de un demagogo que inseminó, por decirlo de alguna manera, en la sociedad argentina el virus de la lucha de clases y de una ideología derivada del fascismo italiano llamada el peronismo. Arruinó la industria argentina y la economía en general. Un país que era eminentemente exportador, que estaba desarrollando su industria, se dedicó el hombre a promover la industria desde el Estado sobre la base que luego hemos visto en Venezuela con Chávez, la base de la expropiación de empresas y la criminalización del productor, del creador, del emprendedor y divinizando el pobrismo y a la clase obrera, confrontándola con las personas que tenían su propio negocio y montaban su empresa. Ese fue el cisma que creó en la sociedad argentina que hasta ahora se está viviendo. Señores, con ustedes el doctor Pedro Gali, que nos va a contar sus experiencias y sus vivencias en Argentina. La pregunta que te quería hacer, la primera pregunta es, ¿qué es lo que has vivido del peronismo, Pedro? Del peronismo viví su presencia constante. Nunca se acaba el peronismo en Argentina. Nunca se acaba. Nunca se acaba. El franquismo aquí se acabó. Tampoco, porque todavía lo sigo escuchando. Sí, pero vive en la mente de los izquierdistas como argumento para echárselo en la cara a los demás. Pues, no más, pero peronismo hay de izquierda, de derecha, de medio lado, de centro. Hay peronistas de todas las clases. Ahora entiendo mejor. Mira, no, el peronismo fue Perón y hoy no está Perón, está clarísimo. Obviamente. Lo que quedó es eso que, como Perón, como buen fascista y buen admirador de Mussolini, Perón dejó claro que todo para el Estado, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Y eso, en un país donde el voto es obligatorio, es muy difícil erradicarlo de la población. Hoy más que nunca, es un país donde la gente se siente en el derecho de subvencionarse y pedir subvenciones a costa de no trabajar, de no hacer algo a cambio. Pero es como el Vox Populi, yo hoy por hoy lo sigo desde las redes, desde lejos, y es que eso no se eliminó. Para lograr eso se utiliza mucho la violencia. En Argentina nadie, como yo aquí, se pone contra el poder status quo. No te atreves. ¿No? Te caen palos. ¿Sabes? En Argentina no puedes ir a una plaza a hablar mal de Perón. Es posible que te aparezcan 3 personas con palos. Ha dejado la violencia. Ha dejado que el Estado es omnipresente y nunca va a dejar de serlo. Escuchar a Cristina de Kirchner. Así que eso fue lo que yo vivo del peronismo. Esa mala costumbre, esa mala política, esa ausencia de una política La seria. violencia política, me estás hablando de violencia política. Tú no puedes hablar libremente en Argentina si no llevas un guardaespaldas, como es el caso de Milei, que tiene que ir con guardaespaldas él y guardaespaldas su hermana. No sé si lo sabías. Te voy a decir, en octubre del año pasado, hará pocos meses, 7 meses, 6 meses, fui a Argentina. Y ahí me contacté con un coordinador como yo del Partido Libertario del Almirante Brown. Y hoy qué alegría que iban a hacer un acto, iban a hacer una campaña en la plaza. Y yo me fui hasta ese pueblo y me fui a la plaza con ellos. Pues vieras tú cómo teníamos a 2 personas gordos, en camiseta, mirada fija, y después vinieron y se querían sacar fotos con nosotros, haciendo la B, y se armó una tensión. Se creían los dueños de la plaza. ¿Qué hacíamos nosotros ahí? Así de fácil te lo digo. Yo lo viví hace 6 meses. No puede ser una plaza donde ya estaban ellos con una mesita, unas banderitas, todo pagado por el ayuntamiento. Ajá, obvio. Y claro, nosotros, yo que estaba acompañando a esta gente libertaria con banderitas y pocas cosas que son de recursos propios, pues nos fuimos muy intimidados, se nos metieron en el medio. Yo tenía una persona al lado que se quería hacer una foto conmigo haciendo una B, y yo le tuve que pedir por favor que se retire, que ven y ve. Eso es hoy en día Argentina, para que te hagas una idea. Hay que tener mucho valor para hacer política en Argentina, como será otros países de Latinoamérica, Iberoamérica. Como el caso de Milei, quiere decir que Milei
no solamente es una persona de buenas ideas, sino que es una persona que tiene que ser muy valiente para meterse donde se está metiendo. Obvio, obvio, obvio. La verdad que yo lo veo y admiro y aliento y esperemos que todo siga saliendo bien. Pero ir a una plaza pública en la noche, ¿quién te dice que no le vuela un botellazo en la cabeza? Que cae y sale de por ahí. Es que esto puede ser, es muy palpable. Yo recuerdo un caso, una anécdota que me contaba un señor que él ejercía un cargo como el tuyo de un partido ultraderechista del posfranquismo, se llamaba Fuerza Nueva, que tenían su oficina en la ciudad de Castellón. Y él me contaba que es que en el mismo edificio estaba el Partido Comunista también, de ultraizquierda. Y ellos, pues en otro piso del mismo edificio, pues tenían la sede de Fuerza Nueva. Y lo que me contaba como anécdota es que la diferencia que había entre el Partido Comunista y Fuerza Nueva es que ellos en su sede no tenían bar, pero el partido de ultraderecha sí que tenía bar. Con lo cual los comunistas se bajaban a la sede del partido ultraderechista a tomar cervezas. Bueno, Y que discutían de política sin ningún problema, sin necesidad de matarse entre ellos. Esto me puede alegro. sonar a chiste, pero esas cosas han llegado a pasar en España y a pesar de que también nos hemos matado. Pero quizá por eso de habernos matado tan cruelmente como lo hicimos, nos hemos quedado un poquito más vacunados, se Hace podría decir. poco, hace 10 días, hubo una manifestación en Formentera por un problema de los alquileres de las barcas por mientras en una isla y están Ajá. lesionando gravemente la libertad de comercio en el mar. Yo me presenté como el Partido Libertario, con mi gorrito, con mi camiseta, mi mesita y mis panfletitos, solo. Sí. Pues por al lado mío pasaron mucha gente que no me dieron la atención, incluso compañeros de trabajo, no me vino a saludar nadie. Tengo que rescatar que una persona sí vino a saludarme, un político, que es una persona Ajá. educada, pero por lo demás me sentí intimidado. Más luego me quise acercar a la comisión que había organizado aquello y me habían hecho la espalda, todos. Porque no quieren el Partido Libertario. En un momento se me acerca uno de ellos, un tal Paco, se me acerca y me dice, Gali, aquí no queremos política, ¿eh? Así que levanta la mesa y vete. Fui el primero en llegar a la plaza, te juro que temblé. Temblé. No Esto me queremos fue hace 10 política. días. ¿Y él quién es para decir que no quiere política? ¿Qué autoridad tiene él? Un ex político de este país, sí. Así es la cosa. Entonces, me lo dijo, y a mí me tembló el cuerpo. Obvio me quedé. Porque tú tienes tus experiencias de Argentina. Ese tío te levanta solo de levantarte la voz ya puede ir preso por intimidación, acoso y extorsión. Pues, Y sepas, ¿no? así Para la es. próxima vez que alguien te intimide, tú tienes tu derecho a ejercer tu proselitismo político. Dicho sea de paso, a esta misma persona, hace 5 días le había mandado un WhatsApp expresándole claramente que yo, como libertario, quería participar en eso. Estaba tan preocupado como todo el mundo por la situación, que tenía mis soluciones y que me diga él si es que hay una plataforma para poder integrarme y participar. No me lo había contestado el WhatsApp. Más luego vino a la mesa a decirme, levanta la mesa y vete. Vale. Cuando vengas con la Guardia Civil, entonces vale. Es un conocido, ¿eh? Es más, un tertuliano con quien comparto radio de vez en cuando. Madre mía. Si ese me pilla a mí, se lo explico. Nadie te puede a ti intimidar. Otra cosa es que tú a lo mejor necesites un permiso del ayuntamiento para poder montar una mesa o alguna cosa así. Y por ahí te pueden decir, pero la policía municipal, no uno que pasa. De hecho, yo ya tengo permiso municipal para estar ahí con mi mesita, ya lo he solicitado. Ya tengo Pues permiso, no hace falta pedirlo más. 3 veces me lo han dado. la próxima vez le grabas con el teléfono. Es un Grabas con el tonto. teléfono como el tío te intimida. Es un tonto. Ya sabe, aquí si yo lo digo es que es verdad. Así que ya sabe lo que hay. Más vale que. Dejémoslo ahí. ¿Conoce las cifras de pobreza extrema de Argentina? Pues conozco más de España que de Argentina. España Sí, no podemos estar orgullosos de España, pero en obvio. Argentina hay 5 millones de argentinos pasando hambre. El 11% de la población es pobreza extrema. La Pero pobreza mire, en general creo que supera el 30%. podés encontrar enfermedades que en España evidentemente no hay, relacionadas con la pobreza y el hambre. Seguro, en Argentina seguro. Sí, 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 La claro. malaria, el dengue, cosas así, ¿hay para Argentina? Bueno, tuberculosis, la desnutrición con la tuberculosis por sobre todo, algunas enfermedades transmitidas por mosquitos sí también, leishmaniasis, chagas, hay enfermedades, pero la peor es el bajo peso, detectar que haya bajo peso. Eso falta de comida. Sí, 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 sí. Un país Porque, capaz de alimentar a 400 millones de personas. sí, pero claro, pasa como aquí, se puede producir, pero igual tiras la leche y tiras el trigo, porque te sale más caro llevarlo y venderlo, transportarlo, etcétera. Todo esto pasa crónicamente en Argentina, todo esto. Y la cultura
hace mucho que no recorro los rincones de Argentina, pero seguro que te encuentras unas situaciones de altísima pobreza, seguro. Yo he visto vídeos de cómo la misma policía para los autobuses para cobrarles, no sé cómo le llaman ya el soborno, no me sale ahora el nombre, la mordida, Coima, la coima. obvio. Pero he visto a un policía que paraba los autobuses y con un subfusil hacía el gesto de que apuntaba a la gente del autobús. Lo levantaba, lo bajaba, lo levantaba, lo bajaba, mientras un compañero suyo pedía coima. ¿Y esto cuándo fue? Hace años que vi el vídeo, no es de hace 2 días. A Hace ver, años. lamentablemente no puede caer todo el mundo en la misma bolsa, sería injusto hablar mal de la policía de Buenos Aires, aunque cuando yo estoy ahí, evidentemente cuanto menos me los encuentre mejor. Porque, y aparte yo soy experto en coimear. Todos los argentinos somos expertos. Yo coimeaba desde los 15 años de edad, ¿Sí? obvio, conduciendo coche, o sea, es un caos de país, un caos de sociedad, mal educados, mal formados. Yo nací en un país caótico donde todavía, como te digo, yo tenía 15 años y cogía el coche. Cosas como esas. Acá en Va la España policía, tú no llevas carnet, pero toma unos pesos, me perdones. es que no te dejaban salida. O me das dinero o me das dinero. Ya. Alguna vez fue a los 15 años, la primera vez creo yo. O bueno, no tan joven, 17, era menor de edad aún. Pero es que llegó un momento que me harté de tanta policía corrupta que empecé a negarme. Incluso un juez ya me dio la razón una vez. Y otra vez también. O sea, yo me llegué a negar. Bueno, mira, ponme la multa, que estoy harto de coimear. Sí, lamentablemente no son todos lo mismo, pero hay un porcentaje fijo, pequeño, que ya es mucho, y son los que van a por ti. Bueno, sí, es una porquería eso. Ojo, me ha pasado en otros países también, ¿eh? No solo en Argentina. Sí, ¿no? Hoy estaba recordando justo Mi escenas en experiencia, Guatemala. mi experiencia no personal, sino testimoniada en Bogotá, Oh, que yo le también estuve en preguntaba, Bogotá. ¿has vivido en Bogotá? No, viajé mucho, viajé de mochilero por Bogotá, Ah, Ecuador, sí. Colombia, Perú, Ajá. Guatemala, México, y como viajero, la verdad que no sabía dónde me metía. Hoy ya no viajo más a estos países. Realmente no viajo más. Mira que yo lo he hecho en mis tiempos de aventurero. Yo hasta me llego a perder en el Bronx, imagínate. Y yo Sin en Bogotá. problemas. No, sin problemas, pero bueno, y en Harlem tampoco sin Ah, problemas. De hecho, tuvimos un golpe con un coche en Harlem y la suerte es que eran hispanos y enseguida con $100 se solucionó el problema. ¿Me entiendes? No, no hubo más problemas, pero realmente yo ahora, a mi edad, no me metería por esos sitios de esa manera. A la aventura, es que yo soy ahí a la aventura, ¿sabes? Y es que hay una gran diferencia cultural. Es que ten en cuenta que son países que son nacidos de unas élites procedentes de las mafias del siglo XVIII y XIX, que eran mafias de contrabandistas. Entonces, esa es mi teoría personal. Pero está tan arraigado el ventajismo, el saltarse la ley, el hacer lo que uno le dé la gana, entender más la libertad, el concepto de libertad, que muchísima gente está dispuesta a transgredir cualquier norma, cualquier ley, cualquier principio moral. Es sí, un sí, poco la... En Bogotá, si tú vas a esa una noche a tomarte unos whiskies y vuelves a casa borrachito y te para la policía y te lo nota, usted ha bebido, ¿verdad? Sí, un poquito. Ah, pero mira, aquí hay los 100.000 pesitos y tal, y con 100.000 pesitos lo arreglas. Son 30 euros de aquí. Pero 100.000 pesos allí está bien, pues porque un policía igual cobra 1 millón de pesos al mes, o 800.000. Entonces, así van las cosas. El gran problema y la verdadera explicación de la pobreza en Sudamérica, aparte de que han sido expoliados desde que no son españoles, es precisamente la inseguridad jurídica. total. Un país sin inseguridad, sin garantías jurídicas no puede funcionar jamás en la vida. ¿Por qué? Porque tú no puedes emprender un negocio. Opino. Cualquiera te roba, te secuestra, te extorsiona. Sí, 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 sí. Y Calculo que vi aquí, un por caso, ejemplo, localmente, vi un o sea, caso yo en lo que, Bogotá, vi un caso en sí, Bogotá en que ante una denuncia de secuestro fueron los de la Brigada Antisecuestros al sitio de reunión donde se tenía que hacer el intercambio del secuestrado por el dinero. Y cuando llegaron los de la Brigada Antisecuestros, se encontraron con sus propios compañeros que estaban en horario de descanso, que mientras no trabajaban, se dedicaban a secuestrar gente. No sé si me entiendes. O sea, los compañeros que estaban en horario de trabajo detuvieron a sus compañeros que estaban en horario libre. Que en horas libres se dedicaban a secuestrar gente. no, si yo te explico mi propio barrio, pero es que son ideas, que son historias que hay. Ir a la comisaría
muy típico en Argentina, y dar la vuelta a uno porque estás viendo a una persona que conoces y te atiende, o ves el coche que te acaba de robar en la puerta de la comisaría, porque parece ser que a los presos los sacan afuera a robar, liberan la zona y les dicen vuelves en 2 horas con dinero. Los mandan a trabajar. Y hablo de familiares que han vivido una cosa como la que te cuento. Y Que bueno, te detienen, hay como no historias tienes que para. pagar, vas, cometes un delito, consigues dinero, me pagas y ya te dejo libre. Sí, los sacan de la cárcel, les ponen el arma en la mano, les ponen el coche, vete a robar y vuélvete en 2 horas. Mitad cada uno, me traes mínimo tanto. Y de vuelta al calabozo. Trabajar. Ay, qué vergüenza. Sí, 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 sí. Que Bueno, eso haya sido España y lo que se ha degenerado. Tú en España le ofreces dinero a un policía y esa noche, bueno, esa noche duermes en el calabozo seguro. Y la no, en primera. España no es ninguna maravilla, que aquí corrupción policial la ha habido, pero a otros niveles. A otros No, niveles. Por ejemplo, ahora mismo está procesado por prevaricación el director general de la Policía Nacional. Acabo de verlo en las noticias. a otro nivel. A otro nivel. Y por delitos como la prevaricación. Que es que si la policía fuese por España, extorsionando, extorsionando a la gente al nivel que lo hacen en Sudamérica, yo creo que los españoles eso no lo toleraríamos. Mira, te decir una cosa, no, pero este país ya está entrando en la inflación y está empezando a tener unas malas costumbres muy propias de Argentina y Latinoamérica, que no me extrañaría que este país sufra una transformación, porque va por ese camino. Es un país que va inviable, que la economía va mal, y cuando se empieza a dar la bola, no me extrañaría en una década o 2 décadas ver qué pasa aquí, ¿eh? ¿No? Que cuando los políticos lo roban todo, pues todo funcionario se queda con el derecho a robar. Si roba el político, no voy a robar yo, que tengo un poder que legítimamente poseo. Nunca he visto esa actitud de la policía, por suerte, de este país, No, 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 orgulloso. no, pero es que es una cosa que con el tiempo puede acabar así. Hay que tener cuidado, no hay que jugar con la estabilidad, social y económica de la gente. No hay que jugar con eso. Porque Ya, al pero fin y al tienes que, cabo, tienes que entender la mira, mentalidad de la izquierda. La mentalidad de la izquierda es que cuando peor, mejor. parece un plan macabro, es increíble, no tiene pie ni cabeza. Ya, pero ten en cuenta que la izquierda para llegar al poder siempre se ha fundamentado en aprovechar las libertades liberales para pervertir la sociedad. Y dentro de una sociedad en descomposición es cuando la izquierda dice, no, yo soy el de los pobres, yo vengo aquí a salvar a los pobres. Claro, a ellos les interesa que haya pobres, además, cuanto más pobres mejor. Como yo soy el paradigma de la defensa de los pobres, pues los pobres me votarán. El problema es Tú, cuando no hay pobres. tú coincidirás que Ahora, este país tiene crónicamente hace 4 décadas una media de 16 al 18% real, que es sobre el desempleo. El ah, desempleo lo garantizan, lo mantienen. Es de donde surge la socialdemocracia. los niveles de desempleo en España son insultantes Y crónicos. y crónicos, pero es que lo están haciendo crónico. Yo conocí a España sin desempleo, ¿Cuándo? años 70. Hasta 1975 el desempleo era un 3%, un 2, un 3, que eso es cero. El desempleo cero es que haya un 2, un 3%, que es la gente que va saliendo de un trabajo, entrando en otro. Eso no es desempleo. Y deuda cero. Deuda cero. No existía el impuesto sobre la renta en España. Y España era el país que más crecía de Europa y el segundo que más crecía del mundo tras Japón. El Producto ¿Quién, Interior Bruto estaba creciendo exponencialmente, hasta que progresivamente fueron imponiendo los dogmas socialistas en la sociedad española. pero ¿por qué crees que la década de 70 entró de esa manera a España? ¿Quién fue el equipo económico que había a finales de los 70? ¿La Escuela de Chicago? ¿Los Boys de Chicago? Economistas que con En mucho España permiso era la inspiración. Bueno, le dieron vuelta a la punto. economía. España incluso durante el franquismo no dejó de tener muchos tics socialistas. El Obvio. tema está que hasta 1959 España estuvo estancada económicamente porque llevó una política económica dirigida por los falangistas. Los falangistas eran lo mismo que Perón, era una política peronista. La misma política económica que llevó a Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que no tenían dinero ni para el petróleo. Y Franco le metió una patada a los falangistas y lo sustituyó por los tecnócratas del Opus Dei, que eran conservadoras, pero económicamente eran de ideología más liberal. Liberalizaron e internacionalizaron la economía española. Sacaron a España de la pretensión peronista de tener un país autárquico, un país autosuficiente en todo tipo de aspectos por sí mismo, que eso es imposible. Un país no puede sobrevivir
por sí mismo, porque un país no puede producirlo todo, no puede cubrir todas las necesidades de la sociedad. De hecho, los mismos políticos son incapaces de discurrir cuáles son las necesidades de la sociedad. Eso lo hacemos nosotros con nuestra interactuación, con nuestra acción humana. Entonces, tú no tienes que crearle la industria a nadie para que suministre bienes y servicios a la sociedad, como hacía Perón y como se hizo en España, O y como como propone pretendió Hitler y como hizo Mussolini. escuchando a Pablo Echenique las estupideces que dice. Por favor, por favor. Pues, escucha, el kit, a finales de los 60, el equipo económico que logró el milagro español, el milagro económico español, yo lo leí en Wikipedia, no lo recuerdo perfectamente ahora, y se trataba de desregular. Claro. Ahí estuvo la clave. Quitaron al Estado de la regulación de la economía. Pocas cosas. Hicieron maravillas. Con muy poco hicieron maravillas. Hicieron poco, porque un empleado, para poder despedir a un empleado en tiempos de Franco, en los buenos tiempos de Franco, en la época de paro casi cero, te hacían falta 65 días. Había que pagar 65 días por año trabajado, que eso es una aberración. En la primera crisis ya nos pusimos en un 15% de paro, sencillamente porque la normativa laboral era tan rígida que impedía a las personas, a las empresas, despedir al personal que les sobraba. Entonces, al final, cerraba las empresas. O no Era más contrataban. barato cerrar la empresa que pagar los despidos. Y Esa es su idea. hoy parece que se escuchan los mismos vientos. Hoy van a lo mismo, si es que parece mentira. Tanto que critican a Franco y lo que pretenden son políticas que fueron franquistas. Por eso soy libertario. Porque tengo la claridad y la evidencia de lo que fue, lo que es la socialdemocracia. Lo que fue y lo que es. Por eso soy libertario. No hay más que mirar, buscar y elegir. No, pero si ellos dicen, no, es que los países nórdicos, que son socialistas y socialistas, de que hay más libertad económica en cualquier país nórdico que en toda Sudamérica y que España juntas. La libertad económica son varios aspectos. Y la ética del gobierno, el gasto público, también interfieren para que un país sea atraíble a mí, para que yo ponga empresas. Entonces, esos países atraen empresas y tienen, a pesar de tal vez una alta presión fiscal, un bajo esfuerzo fiscal. Vamos, que lo hacen bien. Yo pondría empresas en un país escandinavo. No pondría empresas en España. ¿Por qué? ¿Para pagarle el chiringuito? Ah. ¿No? ¿Para pagar una jubilación que no voy a recibir? Tampoco. En España desincentivan. ¿Para que me casen con el empleado para siempre? No, tampoco. Es más fácil divorciarte de la esposa que despedir a un empleado. Pues por eso tenemos a corto y mediano plazo un camino de piedras. Por lo tanto, las políticas que intentan inyectar hoy, como veo yo en la web, algún economista y demás, son inviables, porque no son creíbles, no son realizables. No se puede tirar por el lado estatal aumentando impuestos porque a corto y mediano plazo no va a haber crecimiento. Entonces estás literalmente matando el mercado desde arriba para abajo. Claro, yo me informo todos los días, no soy un economista, pero entiendo que si a corto y mediano plazo no vas a garantizar un crecimiento, pues ¿qué estás haciendo con maniobras propias de países que sí pueden garantizar el crecimiento? Por ejemplo, tener 120% de deuda sobre el Producto Interior Bruto ya te dice que deberías pensarte mejor, seguir apretando por ese lado. Impuestos. Y luego más cosas. Es que estamos con un 120% de deuda y criminalizan los recortes. Pero si el crimen es la deuda, no el recorte. No sé si me entiendes. Tú Es la deuda, no recortar. iniciar una política de austeridad. Claro, es que tenemos más coches oficiales en España que en Estados Unidos. Austeridad con lo superfluo, con las duplicidades, con las triplicidades. Obvio, ¿No? Y, obvio. a ver, Al y mismo tiempo, un sector de público con 4 millones de salarios públicos. o El salario público, 3,3. ¿eh? Bueno, 3,3 tenía entendido, pero más o menos. Ya, pero tú cuentas sindicalistas y cuentas políticos. Y mucho más que no sé. Pero claro, el gasto público está desorbitado para la situación. En mi hogar yo no tendría este gasto con esta deuda. ¿Y 20.000 millones para políticas de género? Que es un plan 20.000 macabro. millones para que tú y yo discutamos 20.390. qué es un hombre y qué es una mujer Ah, y financiarle a uno que se cambie el sexo. Pero ese dinero va todo a chiringuitos. ¿Sí? Realmente eso es lo que es. Eso es un reparto del botín. En Andalucía era insultante. Había pueblos de Andalucía que tenían 2 o 3 chiringuitos feministas.
En cada pueblo está la feminista de turno que se monta su asociación feminista y vive de las subvenciones que le dan por simplemente tener una asociación feminista. Quiero aclarar que me estás hablando del feminismo de hoy en día, que realmente es una desigualdad. No el feminismo de la igualdad, sino que han creado la desigualdad. Es que En la práctica, el feminismo que es de origen liberal, ojo, eso lo que ha y- pretendido siempre es una igualdad jurídica, una igualdad de derechos ante la ley. exacto. Pero Esto lo que defienden es la supremacía de la mujer sobre el hombre. completamente, se practica, es palpable. Yo trabajo y veo injustas. Cualquiera puede ir a la web y observar cómo realmente una persona, una mujer miente hacia el hombre, vas a saber con qué fines o con qué planificación. Y bueno, ¿quién es el primero Una que lleva los paga, billetes? conseguir una paga. Hay cosas raras y esto es una ley de Porque es que desigualdad. una mujer te pega, te agrede, una mujer te agrede, y de momento el que va preso eres tú. Porque con solo decir que tú, Aunque no digas, han habido casos de que el novio ha dicho corto contigo, la mujer le pega, le hace sangre al hombre, y el que se va a posar es el tío. yo doy fe que si una mujer dice que su marido le ha amenazado y le gritado y se va con billetes, porque yo trabajo de eso y yo lo he visto, ¿eh? El marido a ver qué pasó, no, no, sí, grilletes, ni hablar. Su mujer Eso ya habló pasa por todos usted. los días. Eso pasa todos Pues los días en España. yo no puedo garantizar eso, yo lo he visto. Esa es la desigualdad. Pero entonces, este país Eso es socialismo. es muy inviable y creo que es el momento, como estoy haciendo yo ahora, de empezar al menos a mantener viva la idea libertaria. Y si es posible, no vaya a ser como en Argentina, que los jóvenes comienzan a espabilar o que la verdad, porque al fin y al cabo, Es que son los jóvenes los que se están dando cuenta. yo Es apuesto que a por mi ley eso. la apoyan sobre todo los jóvenes. Aquí los jóvenes lo único que aspiran es a trabajar para el Estado y conseguir una paguita. Pero, pero bueno, a ver si quieren. Acá en España hay mucho más, sí, la verdad, se dice que en España los jóvenes tienen dos salidas, el aeropuerto o empleado público. En Argentina el empleado público no sé si es tan como aquí, porque aquí es tremendo, los salarios que se pagan y la inmunidad que se adquiere es desorbitada. Claro, tienes Aquí una es mucho más supremacía. probable. Un empleado público tiene una supremacía ante la ley aplastante contra un ciudadano normal. Y unos privilegios insultantes. Yo soy de la opinión de que un empleado público, primero que no tenían que existir, porque realmente el Estado nos tiene que garantizar seguridad y justicia. Sí, Seguridad y justicia. E incluso la seguridad y la justicia son en gran parte privatizables. perfectamente. ¿Vale? Pero el Estado no es una empresa de sanidad, no es una empresa educativa. Eso, En un libro que tengo aquí, de Juan Ramón Rayo, uh-huh, que se llama Una revolución libertaria, sí, liberal para España, correcto. calcula que el paso en el que nos encontramos a ese ideal que tú acabas de decir, empleados públicos solamente a ese objetivo, tardaríamos 40 años en ese proceso. En ese proceso. 40 años. Sí, pero eso para hacerlo suavemente, para que no Claro, llevarse. no hay otra manera. Suavemente, lentamente. Es un proceso largo que hay que empezarlo. Cuidado que Es que en es un 3 problema de mentalidad, es legislaciones. que tenemos una enfermedad psicológica. Y esa enfermedad psicológica que tenemos todos, que ha sido inoculada por el sistema educativo, que son los educadores, son los primeros mercenarios que trabajan para el Estado contra los ciudadanos, se llama socialismo. El socialismo nos lo han metido por vena desde niños. Esa es la primera enfermedad psicológica que hay que abolir, tanto en España como en Argentina. Te decía que en España y en Argentina tenemos una enfermedad psicológica inseminada desde la más tierna infancia, que se llama socialismo. Inseminada por el sistema educativo y los medios de comunicación. Nos creemos que todos son derechos para nosotros y no nos damos cuenta que esos derechos son como un anzuelo para pescar un pescado. Porque realmente lo que tú cobras se lo tiene que quitar a otro. Y si tú quieres prosperar en tu vida y quieres trabajar y quieres tener una casa, quieres poder tener un coche, prepárate a pagar. Prepárate a pagar porque para tener todo eso tú vas a tener que mantener a un ejército de parásitos que te van a chupar la sangre desde la cuna hasta la tumba. Alberto, Sí, lo que tú dices, yo creo que es propio de algo llamado socialdemocracia, más que solo socialismo. es que es socialismo realmente. Okay, ¿no? El La socialismo, socialdemocracia es un invento light. Realmente la socialdemocracia, ¿sabes lo que es? Es la legitimación del sistema económico fascista en un entorno democrático.
Pues, Porque tienen los mismos tics, pero más light, más suaves. pero date Porque cuenta, realmente, ¿cuál es el sistema económico fascista? Un sistema económico de altamente intervenido por el Estado, en el cual los medios de producción son privados. ¿Qué es la real diferencia con el comunismo? En el comunismo los medios de producción son públicos y en el fascismo son privados. En la socialdemocracia, tú vives en un Estado de Derecho, supuesto Estado de Derecho, gobernado por partidos, y en el fascismo, tú no vives en un Estado de Derecho, tú gozas de un sistema de partido único, que es peor. Bueno, no sé si es peor, es malo en cualquiera de los dos casos. Pero la economía está altamente intervenida por el Estado igualmente. es eso. Sea la derecha o sea la izquierda. El Estado Sí. interviene en la economía. Acuérdate de Hayek. Hayek escribió en su obra magna, su gran obra, de las dos grandes obras que ha hecho, o ha hecho más, pero de sus dos grandes obras, Camino y Servidumbre, empieza con una dedicatoria. Dice, dedicado a los socialistas de todos los partidos. ¿Me ves la idea? ¿Por qué? Porque es que al final el político vive del Estado. Vive de ti, de tu trabajo, de chuparte la sangre a ti. Entonces, ¿qué pasa? Al final el político, que es una persona que está desarrollando su profesión en la política, pues su conveniencia, su interés privado personal, que no es un interés público, es un interés privado del político, es el poder disponer de la renta de los demás para ellos mismos, para sí mismos. Entonces, ¿en qué caen? Caen en el socialismo. Da igual izquierda que derecha. Si es que la dicotomía política de nuestra sociedad no es izquierda-derecha. Eso es una película que nos han vendido con otros fines. O sea, yo no tendría ningún problema llamarle socialista a uno de Vox o uno de PP, pero reconozco que vamos a llamarlos Yo lo hago. socialdemócratas para Bueno, que, lo más porque las liberal que hay costumbres en de el espectro uno, político español, lo más liberal que hay en la participación política, en mi opinión, es Vox, dentro, entre comillas, y me gustaría que me lo razonaras esto. Si estás de acuerdo en que son de lo más liberal que hay, o no. llamando liberal a una cosa y a libertario a otra, Es lo mismo, sí es lo mismo. Solo cambia la palabra. pues en mi opinión, yo creo que somos socialdemócratas tanto al de Vox como al de Podemos. Estructuralmente y de fondo, creo que ambos se nutren del patrimonio ajeno para sus proyectos, con el nombre del partido de turno, pero con tu capital, ellos hacen desastres, sostienen un porcentaje importante de desempleo y ahí están tan tranquilos. De forma, unos son conservadores insoportables, que te quieren decir con quién no te puedes acostar, y los otros, también con tu capital, de forma, pues aparentemente tienes mayores libertades individuales. Y aparentemente, porque en la realidad, gestación subrogada y hay una lista de temas que los podrías sacar en un papel. Entonces, no le agradezco nada ni a la derecha ni a la izquierda. No se metan en mi vida y no se metan en mi bolsillo. Socialdemocracia, yo lo veo como en Wikipedia. Y está clarísimo. Es la redistribución del capital ajeno para los proyectos del Estado. El Estado, mejor que no se meta en mi vida. A menor Estado, mayor felicidad. Hoy en día, los países con mayor libertad económica, Singapur, Irlanda, Suiza, Taiwán, Corea del Sur, son países con muy poca presencia estatal. O sea, son muy poco socialdemócratas, porque realmente capitalistas 100% no hay ningún país, lamentablemente. Todos los Exacto. países del mundo son socialdemócratas, todos. Todos el Estado tiene su Incluyendo Estados hospitalito, Unidos, ¿eh? perdón, Incluyendo Estados Unidos. obvio, o sea, el Estado más grande del mundo con unos impuestos insoportables. Biden está corriendo a todas las empresas norteamericanas para cobrar impuestos para sostener un Estado gigante. Eso, el capitalismo es justamente lo contrario. Pues hoy en día, los países que tienen poco Estado logran tener pocos impuestos y mayores libertades y, bueno, y empresas muy potentes, ¿no? Solo hay que ver, solamente hay que ver el ranking de los países más ricos del mundo, en el cual la mayoría son los países más libres del mundo, con mayor El, libertad económica del mundo. el índice de libertad económica. Exactamente. A mí me gustaría estar que esté España. Ahí la quiero ver a España. España tiene en ese ranking 69,9 puntos. No llega a 70. Está en bueno, ni siquiera en muy bueno. No, perdón, está en regular. Está en naranja. O sea, que es un país que no puede garantizar la calidad jurídica, no puede garantizar los gastos locales, no puede garantizar la confianza del pueblo ni de la gente en el gobierno. Tiene un altísimo gasto público. Se juega con tantos factores que, aunque un puesto 39 con 69,9 puntos no es malo, 39 no es malo, deberíamos ser mejores. Argentina Por está en eso, 58. Argentina 48, 50. Afganistán 46, 58 tengo entendido yo. Por 48.
De memoria me lo sé yo, a menos que Sí. haya cambiado este mes, pero de Afganistán Ya buscaré el 46. dato concreto. Ya buscaré el dato concreto. Sí, 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 es 48, pero bueno, eh, son países donde no hay garantías de ningún tipo para poner empresa y hay mucho Estado, justamente. Entonces, como te decía, ningún país deja de ser socialdemócrata en este mundo, a mi pesar. Pero Ujú. cuanto pequeñas disminuciones del tamaño del Estado hace estragos en la economía del país. Sin Son duda. hiper ricos con pequeñas variaciones. Solamente que hay que mejorar un poco el índice de libertad económica, que son 20 aspectos divididos en 5 puntos, 4 por cada uno. Ujú. Y bueno, es una tarea pendiente que tiene España, hacer las cosas serias, dejarse de intentar encajar lo que no encaja. Un cuadrado no encaja en un círculo. Y Ujú. aparte de datos, hasta un tío como yo, que no es especialista, podría dibujar una pizarra. ¿Por qué España no tiene futuro ni hoy ni a mediano plazo? Lo puedo dibujar, puedo poner números, puedo ver curvas, Por exceso de intervencionismo del Estado. obvio, horrendo, Por un sector público desmesurado. desmesurado y acomodado y garantizado ad eternum. Un exceso de subsidios de origen político, que el único fundamento que tienen es garantizarse los votos. Yo te compro el voto subsidiándote y subvencionándote. Tú En solo mi, tienes en que mi, votar, no hace falta que trabajes, con que votes basta. Ya te escucha, daré yo una miseria de 500 euros para que mal sobrevivas. en mi región, en mi isla, he visto subvenciones para la enramada del fútbol para que haya sombrita, 20.000 euros. Equipos de deportes, 60.000 más 30.000, 90.000 euros. 20.000 euros, 18.000 euros para los festejos del aniversario del club de fútbol. O sea, 18.000 euros para que tienen petardos. Ey, todo en el mismo año después. La Cámara de Comercio, 20.000 euros para cursos gratuitos. La divisa, 200.000 euros para cursos. La Cámara de Comercio, que debería ser un ejemplo del comercio, de la eficiencia. Estamos hechos trizas. O sea, acá se ha instalado, voy a pedir una subvención, que te la van a dar. Aquí lo que dice la expresión que se gasta es que se está argentinizando la política económica española. Y en Argentina dicen que se está venezolanizando la política económica argentina. Lo cierto es que fue un argentino el que influyó en Venezuela para que llevase esas políticas intervencionistas y que todo fuese en torno al Estado. Aquel famoso expropiese no es ni más ni menos que la réplica de Perón en los años 50 y 40. Tener un libro de las épocas de Perón y leer los hechos que hacía, las cosas que hacía Perón, parece sacado de Y los crímenes. el terrorismo de Estado. Hubo hubo una masacre de una tribu del norte de Argentina, de un pueblo, no me acuerdo ahora, eran de una tribu que ellos vivían trabajando de jornaleros, pero la inseguridad que había en aquella época productiva prácticamente no les pagaban sueldo, les pagaban trabajar por la comida. Y yo sé que esto no puede ser. Y no puede ser es que Perón les envió al ejército. Creo que mataron a 800 o así. Y eso fue tapado y silenciado. Ese crimen, si tú no eres consciente, porque fue tapado y silenciado, salió en los años 90, tengo entendido, que empezaron a denunciarlo. Pues fue una masacre que se dedicaron a cazarlos como conejos. ¿Por qué? Porque aquí en el paraíso, Argentina, el paraíso de la defensa de los pobres trabajadores, no puede ser que los pobres trabajadores se manifiesten en contra del régimen, quejándose de la injusticia que les hacen vivir, y los masacraron, ¿eh? Pues me estás haciendo acordar, hay una película que recomiendo, La Patagonia Rebelde, época del ejército argentino en 1860, A la 1880. campaña del desierto, ¿te refieres? Bueno, no la campaña contra el indio, sino que el trabajador y las asociaciones sindicalistas, el ferrocarril o algo así, en la Patagonia. Pues la película La Patagonia Rebelde lo dice todo. Yo no me puedo saber todo. Viendo cine a veces me entero y es similar a lo que me cuentas de este episodio de Perón. Por lo que Todo es posible. O el sea, año 1948. piensa que Evita Perón consideraba traidor a la patria todo aquel que pensase o estuviese en contra de Perón. O sea, en Argentina lo que yo te puedo decir y lo que mi padre, o eras peronista o eras antiperonista. Mi padre era antiperonista. Por suerte no fue muy activista, pero era del lado antiperonista. Por cierto, Entonces, eso me trae una pregunta. ¿Qué es un gorila en Argentina? son formas de menospreciar, de hacer peor la imagen de algo que ya está mal. Un gorila es un militar del 76 al 83, tal vez de antes, pero es un militar argentino. Y el O alguien que gorila apoya el régimen militar, sin serlo. exactamente. Por ejemplo, el ingeniero Álvaro Sogaray,
El Es que a primer, Milei lo acusan de gorila. porque viene de la época de Álvaro Alzogaray. Milei es liberal libertario, es un libertario. Correcto. Con aspiraciones al capitalista. En Argentina, hace 40 años, 30 años, 1980, hubo un candidato llamado el ingeniero Álvaro Alzogaray, que hacía 20 años atrás había apoyado explícitamente y nunca se retractó que él era antiperonista y que él luchaba contra Perón, porque era un terrorismo de Estado, era una ausencia de Estado de Derecho. ¿Sí? Y entonces ahí nació la palabra gorila. Alzogaray fue el primer gorila. Yo creo que viene por ahí. Gorila era todo el que estaba a favor del gobierno militar. Y Alzogaray era uno explícito, porque es inaceptable lo que era Perón. Porque cuando Perón hubo que rajarlo en el 55, es que había una guerra civil en la Argentina. Por la noche entraban armas, que venían de Holanda, que las traía la propia Perón, para armar. Y bueno, uno busca en la web y con armas y con palos con clavos, y a la noche Argentina era una catástrofe, era guerra, una lucha armada política, peronistas contra antiperonistas. Una pena, pero a esto nos llevaba el gran luchador de los pobres, el hombre del Pero pueblo, ¿a quién armaba Perón? ¿A quién armaba Perón? a sus propias fuerzas, a sus A los trabajadores. sindicatos. A ver, que estamos hablando de movimientos de masas, colectivismo. Ahí no había que pensar. O No, no, estabas o no estabas, y las decisiones hay que tomarlas ya. ¿Comes o no comes? ¿Te afilias o no te afilias? Algunos por convicción y otros porque el nivel cultural de lo que estamos hablando, de las masas, daba mucho que desear en aquellas épocas, no es como hoy en día. Por tanto, quien no estaba con Perón estaba contra Perón, literalmente. Y a ver qué pasaba, bueno, ya te echaban, ya tu familia tildada. O sea, Argentina, como muchos países, tuvo esa historia cruda de ese terrorismo de Estado terrorista, que ataca al pueblo. Entonces, el gorila es eso, el gorila es alguien que Vale está de en una parte contra del de Perón. pueblo. Y se vale de una parte del pueblo. Y que se ¿No? vale de una parte del pueblo para atacar al pueblo. Obvio, obvio, es crear todo menos un crecimiento en paz y respeto a los derechos, a las libertades. A ver, era el Estado y quería crecer. Y quería crecer. Desarrollame el punto, por favor, desarrollame el punto de que Perón estaba importando armas de manera ajena al ejército. Claro, yo en su día tuve este conocimiento, era Evita, que logró entrar al menos un cargamento de armas por barco que venía de Holanda, por ejemplo. Anda. Sí, eso fue un dato que yo obtuve en su día hace muchos años. Y claro, era armar al pueblo, ¿Sabes? armas de donde En la sea. Chile de Allende, en el Chile de Allende, y te puedo presentar a un primera línea en ese aspecto, porque su tío era coronel del ejército chileno y lo mataron. Su tío fue el que denunció que estaban entrando fusiles Kalashnikov y no iban destinados al ejército. Y los estaba trayendo Allende. Eso fue uno de los revulsivos, junto con unas maniobras militares rusas cerca de Chile, lo que decidió a Pinochet a dar el golpe de Estado. No sé si estabas informado de ese detalle. Y lo que me sorprende es el paralelismo que hay entre lo que hizo Allende y lo que tú ahora me dices que hacía Perón. En Uganda eran machetes, Uh -huh. pues en Argentina era arma de fuego, porque Claro, era una guerra. los FNFAL, que luego son bueno, los FNFAL son de origen belga, pero es el fusil del ejército argentino. No sé si seguirá siéndolo. En Malvinas eran los FNFAL. Sí, porque lo siguen modernizando. La última vez que vi algún vídeo, seguramente que no se desteta nunca. Ese fusil, con sus variedades, seguramente lo siguen usando. Es que es un buen fusil, también te lo digo. Es un buen fusil. En Malvinas se vio. Pero lo que me sorprende de Malvinas es que llevaron a niños de reemplazo, soldados de reemplazo, sin tan apenas entrenamiento. Imperdonable. Y dieron un resultado contra los ingleses bastante bueno. Pero bastante bueno. A ver, No obstante, Miguel, no sé, Miguel Savaje, Miguel ¿sí? Savaje. Estuve hace poco, que fue la víspera de las Malvinas, es un joven de mi barrio, que fue a las Malvinas y tiene un historial muy lindo para ver en YouTube, lo puedes conseguir. Miguel Savaje, y Savage se diría, y que, bueno, de familia escocesa y estuvo en las islas. Y él explica muy bien en vídeos actuales del 2 de abril de este año, búscalo, entrevista de radio, y es que fue atroz. Él sintió y él vio la atrocidad de enviar a estos jóvenes. Estos jóvenes no tenían que ir a una guerra contra ejércitos profesionales. Estos jóvenes no estaban ni en el lugar indicado, ni en el momento indicado. Este chico, por ejemplo, había tenido una sesión de tiro hacía 12 meses. Pues estaba limpiando el jardín y lo agarraron, lo metieron en un camión y lo mataron a la isla. Entonces, ¿de qué le sirve un fusil? O sea, y aparte, fue una tragedia aquello. Recomiendo empezar por Miguel Savage y escuchar de él qué tragedia realmente fue Malvinas.
yo como argentino no aplaudo, no festejo, en respeto a que esa gente no eligió a ir ahí. Yo ni por $1.000.000 iba, Ni yo. ni por $1.000.000. Y menos para Entonces, defender a una dictadura que lo que buscaba era una cortina de humo para tapar sus propias miserias. Que lo que están haciendo era matar a miles de jóvenes, tirándolos desde aviones. una atrocidad del pasado que espero que no se repite, que sirva para otros países. Como ejemplo. Entonces, que esa guerra, sinceramente, aquí en España lo vivíamos desde la distancia, lo vivíamos pues como un partido de fútbol. Aquí estábamos todos de parte de Argentina, pero realmente lo que había detrás de la posición argentina era todo muy miserable, muy mezquino. Lo que hicieron los militares argentinos de crear una guerra innecesaria en el momento más inadecuado y para taparse, para cubrirse ellos las espaldas. Es que ahí podríamos afirmar que quién es bueno en Argentina, quiénes son los buenos. Yo no creo que los liberales apoyaran el régimen militar, no lo creo. Pero ante Perón en un principio pienso que quizás sí. No lo sé. Hay que ver la inteligencia personal, individual y no colectiva. Yo recuerdo algún reportaje en la calle a una mujer y esta mujer dijo, bueno, sí, estoy a favor de esto, por supuesto, viva, pero habrá que ver las repercusiones que esto puede llegar a traer. Y aún estábamos a tiempo de retirarnos. Entonces, depende del pensamiento individual y no del colectivo, porque por el colectivo estábamos todos en la plaza, todos gritando, todos en el colegio, yo cantando el himno de las Malvinas y todos entusiasmados, eufóricos, masas, masas que no piensan. A ver, ahí Estúpida. estamos, La masa es tonta. Que ese es el son, grave problema de la democracia, que la masa es tonta y manipulable. Quizá por eso yo estoy en contra de la democracia universal. Prefiero mucho más una democracia censitaria. el estilo Suiza. Bueno, es que en Suiza es una democracia participativa. Ah, Y a mí también me gusta la democracia participativa. Pero cuando está hablando de una democracia censitaria, es que todo el mundo no tiene por qué votar. ¿Quién tiene que votar? ¿El voto de un doctor en economía vale lo mismo que el de un peón caminero? no, Pues sí, la democracia definitivamente. universal sí. Bueno, nominalmente sí, pero es que yo digo, si hay que sacar un permiso de un estudio para conducir un coche, imagínate para conducir un país, mínimo un curso, mínimo conocimientos. Yo creo que tendremos que hacer algo, porque en Argentina vota que no sabe escribir. Con sentido común, quizá bastaría que los políticos fuesen personas de sentido común, al margen de que tengan más o menos estudios. Porque es que vemos cosas que son carentes totalmente de sentido común. Mira, esto es la Constitución de Argentina. De 1994. Es tan fácil de leer, es tan fácil de entender, es tan fácil que esto debería al menos leerlo todo aquel que quiere ir a votar. Es facilísimo. Son apenas 46 artículos, con los cuales ya sabes, 43 artículos, con estos 43 ya estás habilitado a votar, porque al menos si lees estos 43 artículos, no se exige ni siquiera esto. Cuesta €1 o te lo regala el Estado. Entonces, en Argentina el problema es que nadie sabe, mucha gente no sabe leer ni escribir, pero tiene el voto obligatorio. 43 Obligatorio. artículos. Y esta es la Constitución de Buenos Aires. Madre mía. Oye, dime una cosa. ¿Qué había en la mente de un montonero? ¿Cuál era la mentalidad que tenían? ¿Cómo pensaba esa gente? Porque es una extraña mezcla, ¿no? De socialista con ultracristiano. Pues yo tengo un amigo que fue montonero, es una excelente persona, en su día sintió, acá el artículo 14 o 16, dice que te tienes que armar para la defensa del país. ¿No? Ya lo veré, la Constitución argentina te obliga a armarte en defensa del país si el gobierno es usurpado por una fuerza como puede ser los militares. Entonces esta gente se armó defendiendo la Constitución. Seguramente creían en lo que hacían, con un patriotismo que yo no podría entender, y no voy a hablar mal de ellos, tampoco bien, pero hicieron caso al artículo de la Constitución, que si tengo suerte lo engancho en 2 minutos, pero todo ciudadano está obligado a armarse en defensa de la Constitución en caso de que suceda lo que había pasado. Y que la nación caiga en una tiranía. Esa es la mentalidad que tienen los norteamericanos, ¿eh? Por eso están tan armados. Mira, el artículo 21. Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicta el Congreso y los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este servicio. Entonces, esta gente estaba ejerciendo un deber
de aquella manera. Yo no voy a hablar mucho más, ¿viste? Pero se habían armado en defensa de atacando a un gobierno de militares que había usurpado por la fuerza del poder. Hay que A un meterse también en aquellos usurpador, porque años. este Perón también tocó el golpe de Estado. Estamos hablando del 76. Pero Ah, el ERP y los montoneros en el 74 y en el 73 ya luchaban internamente por el control, como hoy podés tener dentro de un partido político de España una fracción un poco más a la izquierda y un poco más a la derecha, políticamente hablando. Pues en esas épocas había de las dos formas, políticas y violentas. Entonces, Perón era un descontrol. Perón sabía de esto. Perón estaba acojonado en sus últimos años porque sabía de la bomba que tenía abajo del caótico, la caótica sociedad argentina, y quería entregarle en manos el gobierno a su opositor, Balbín, de la Unión Cívica Radical, para establecer un poco la paz, porque él sabía que le queda poco tiempo y necesitaba hacer un traspaso. Murió antes, y lamentablemente el gobierno lo tomó su esposa, la Isabelita, que es el nombre profesional, ¿sabes? Ella es María Estela. O sea, nos ha gobernado Isabelita. Así podías contratarla como Isabelita. Plan, la historia de Argentina es un chiste. Bueno, ojo, no es el único país, ¿eh? Que hay otros países que también han ascendido al gobierno personajes. Ya, pero es que Argentina es el país más, Argentina es, o era al menos, el país más culto de Sudamérica. A ver, culto por lo siguiente, y esto fue una medallita de Perón, para que no haya, para que todo el mundo pudiera ir a la universidad, de que todo el estudio gratuito y universal. Entonces, todo hijo de campesino podía ir a la universidad. Desde ese punto de vista, pues el acceso a estudios superiores, que yo también disfruté, estaba garantizado y eso podría haber dado datos o tasas de educación muy altas. Por ese motivo, ¿no? Por la gratuidad, que todo se paga, pero bueno. Será por eso. Cultura. Argentina es un país de campo y de mucho campo. No todo el mundo terminaba universitario, ¿viste? El colegio gratuito primario, pero tampoco garantizaba un nivel cultural. No vamos a decir que eso era Suiza, ¿viste? Que no era un país productor de más que de trabajadores, Argentina. Eso es lo que digo yo, porque la gran generalidad de la gente va a trabajar al campo y esto. Cada vez más claro. Esa es mi impresión, es una opinión que me pueden criticar. Es que Argentina hay dos Argentinas, ¿no? Una cosa es Buenos Aires y otra cosa es todo lo demás. Mira, en Argentina hay dos. Hay mucho racismo. Al 100%, Racismo. racismo. El europeo que discrimina al no europeo, al amerindio. En Argentina, una persona con facies locales, pero bueno, el argentino es un maleducado de concurso. Negro de mierda, bolita de mierda. Es lo normal, ¿eh? Todos los días, hoy, esta Argentina. Yo me he quedado horrorizando, escuchando. Fíjate que en España no destacamos por ser, destacamos precisamente por tener muchas palabras gruesas y ser muy maleducados. Pero es que en creo Argentina, que no le llegamos a la suela de zapatos a los argentinos. no, es que aparte en Argentina está el potenciador, la remil puta de la reputa madre que te remil parió. Exactamente. Y eso como comentario. Luego también hay machismo. Pero un machismo y hay una violencia que la mujer lleva a las de perder en general, es lo más frecuente, no es lo único. Pero hay muchísima violencia de pareja, muchísimo asesinato. Creo que estamos a un femicidio diario. Y eso parte de la cultura. Alcoholismo, falta de trabajo, un país sin proyectos, todo junto. Pasa que hay discriminación. 7 veces más que España. No sé, en Argentina mínimo uno al día, 365 al año mínimo. En España ronda 60, 70. Claro, no, y allá este valor mínimo. Cuidado con que igual me quedo corto, seguro. Entonces, Argentina tiene problemas en su sociedad. Hay mucha división de clases. Ahí es un problema muy grave ese. Y yo cuando voy a veces siento vergüenza ajena. Lamentablemente amigos, familiares, tú te das cuenta, yo gracias a que estoy aquí hace muchos años, tuve suerte de poder ver otra cosa, pero en Argentina no lo ven. Y da mucha vergüenza. Lo normal, ¿no? Eso es lo normal. Lamentablemente sí. La violencia política. Mira, ¿cuándo quiero que los argentinos sean ricos? Que empiecen a ganar dinero, porque creo que desde ahí vamos a empezar a mejorar aquello. Pero cuando hay pobreza, hay desesperación, hay robo, marginalidad y toda la problemática se podría mejorar normalizando las cuentas del país y haciendo que la gente sea rica. Yo quiero eso. Yo creo que donde hay dinero hay felicidad, y hay educación, y hay progreso. Vamos, Milei, porque evidentemente es el único proyecto que yo creo que puede sacar a este país a 4, 8 y 12 años. Yo creo que en 12 años, como muchos proyectos libertarios, se pueden conseguir el 50% de sus objetivos. O sea que, al igual que hizo Irlanda, que en 10 años se puso, hoy está primera de Europa, por sobre Suiza, me acabo de enterar esta semana. Irlanda, en solamente
9, 10 años se puso líder de Europa. Se puede. 2, 3 legislaciones y el país súper rico. Y Irlanda tenía problemas muy Simplemente es graves. dejarle a la gente hacer, pues la economía la construimos nosotros. Simplemente es aplicar la premisa de la libertad. Si tú le dejas a la gente trabajar, la dejas producir y la dejas crear y emprender, pues la economía, la nación, crece exponencialmente. Y eso, los españoles tenemos un buen ejemplo de ello. Tú siempre has oído que la conquista de América fue que Isabel empeñó sus joyas para enviar a Colón a América. Es la típica noticia. Y realmente no fue exactamente así. No fue exactamente así. De hecho, fue un judío valenciano, Luis de Santángel, el que financió el viaje a América de Colón. Y cuando hablamos de Pizarro o Hernán Cortés o de Valdivia, resulta ser que son todo emprendimientos privados y autónomos. Y la motivación estaba por encima incluso del lucro, porque Hernán Cortés es una persona inmensamente rico. Hernán Cortés vendió todo lo que tenía y se endeudó y compró creo 8 o 9 barcos y embaucó a 500 o 600 personas para ir a la península del Yucatán. Él no necesitaba ir a conquistar México, ni ir a jugarse la vida. Él era inmensamente rico, Hernán Cortés. Y eso fue una empresa privada, fue una iniciativa privada, además sin permiso, porque en un principio tenía autorización, pero se enteró de que habían cambiado de idea. Y antes de ser notificado, el tío mandó zarpar los barcos. Y cuando llegó, constituyó un cabildo y un ayuntamiento, con lo cual significaba que él no había desobedecido ninguna orden y que además lo que hacía no lo hacía como pirata o como saqueador, sino que él lo hacía en nombre de España. España no pasaba a ser una mera franquicia. Pizarro fue más de lo mismo. Fue un emprendimiento privado que dijo, me voy al Perú, que había oído hablar de él. Y desde Perú, Valdivia se quiso ir al sur a ver lo que había por Chile. No sé si me entiendes. Estoy completamente de acuerdo. Quiero decir que los españoles conquistamos en menos de 80 años, en 60, 70 años, una tercera parte del mundo, si contamos el Océano Pacífico, que durante 200 años fue el lago español. En tierra solo conquistó entre 25 y 30.000 kilómetros cuadrados. Y tú dices, no, eso lo hizo España, no lo hizo España. Lo hicieron los empresarios privados, emprendedores, que decidieron voy a conquistar esto a ver lo que sale. Y la mayoría fracasaron, la mayoría perdieron la vida o la riqueza, porque cuando se fue al norte de México tampoco encontraron gran cosa. Cuando conquistaron California, pero no encontraron el oro. A ver, y luego sí que se encontró. Eso que fue de manos de españoles, yo quisiera que vuelva a pasar en este siglo. ¿Por qué no? Con las Sí, pero a políticas otro nivel, correctas. a nivel económico. Es que, a ver, es que tú te quieres montar un negocio y estás arruinado desde antes de montarlo. Obvio, Porque te arruinan aquí las autoridades. obvio. ¿Y quién puede sostener eso? Las grandes multinacionales. Es que están regalándoles la economía mundial, se la están regalando a las multinacionales. Porque te aplican los mismos requisitos que te aplican a ti para montar un pequeño negocio, son los mismos que le aplican a una gran multinacional. Te ponen así, además es que yo creo que está hecho para beneficiar. Te ponen así de trabas, cortapisas y requisitos para montar un pequeño negocio, igual que a una multinacional para montar una gran empresa. Con lo cual, ya desde el momento de la constitución de las empresas, ya están discriminándote y te están arruinando. Están arruinando a la pequeña empresa y favoreciendo a la gran empresa. Ahí está nuestra lucha. La lucha es una lucha por la libertad económica. El Estado no tiene que garantizarnos necesariamente la subsistencia. Tiene que actuar cuando hay verdaderos problemas. No, el Estado no puede permitir que la gente le pase hambre o que la gente carezca de techo. Pero el Estado no es quien te tenga que solucionar todos los problemas de tu vida. No. Es más, que los problemas son tantos y las circunstancias son tan distintas que ni con la mejor informática del mundo se pueden prever todas las necesidades de las personas. Las necesidades son cosas que surgen y hay otro que la ve y dice yo la cubro. Claro, es espontáneo. De manera espontánea, que es como se genera la economía. Ahí está. Nunca desde el Estado. Y eso no lo pueden entender socialistas, ni peronistas, ni los socialistas de todos los partidos. Por eso estamos nosotros. Yo tengo esa pequeña antorcha que quiero mantener viva y que estas palabras lleguen a quien nunca las había escuchado.
A ver si en un futuro tenemos suerte y Todo el prende. mundo escucha socialismo, siempre. Lo único que escucha es el socialismo. Sí, sí, que papá Estado te tiene que solucionar la vida. Eso no es así. Y en Argentina lo tienen mamado desde Perón, y aquí lo tenemos no tan fuertemente mamado, pero lo estamos sufriendo desde el posfranquismo. A ver, esperemos que los jóvenes, esperemos que gracias a nosotros, podemos volver a encender esa mecha. Somos pocos, pero Argentina, Milei, está haciendo como la espuma, así tal cual. Y yo lo sé también por este amigo libertario que es coordinador allí, me está diciendo que no dan abasto. Es que ¿Cómo? los jóvenes tienen energía y quieren trabajar. Y en cambio el Estado lo que hace es desalentarte, quitarte las ganas, desincentivarte. Tú lo que no puedes hacer es desincentivar a que la gente produzca. Y lo que incentiva precisamente es la vagancia, el escaqueo y el cobrar de la sopa boba, pues lo único que vas a conseguir es una ruina de Estado, que es lo que han hecho en Venezuela, lo que va a pasar en Perú, porque Perú ha caído en lo más hondo que puede caer, y Chile, no sé si eres consciente de la política de Chile, pero es terrible lo que hay en Chile. Es terrible. Los demagogos vendedores de sopa boba de comprarte el voto con subsidios, pues le lavan el cerebro a los universitarios. Y son los universitarios, y me han dicho, y mercenarios, los que iban pegándole fuego a las estaciones de metro en Chile. Porque detrás de todo siempre hay intereses creados. Y yo creo que los intereses de algunos países occidentales medran en ello. ¿Por qué? Porque Sudamérica es muy rica en recursos. Y una Sudamérica estable políticamente, autosuficiente y rica, no es tan fácilmente de manipular como 22 repúblicas bananeras, donde donde los políticos se venden por un plato de lentejas y le puedes tú succionar sus recursos. Todo el oro que sale de Sudamérica va para Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a Holanda. Todo el cobre. Alberto, también podría haber un pensamiento diferente a lo que dices. Yo no voy a ser rico si el que está al lado mío no es rico, porque yo me hago rico si el de al lado tiene para comprarme. Claro, Entonces, es que los creo, ricos son mejor. yo creo que los países son dueños de su propio destino hoy en día. Yo creo que la Argentina no está mal por algún poder oculto, supra nacional. Yo creo que simplemente por la idiosincrasia de sus propios políticos y por el colectivismo, por los chiringuitos propios de cada país, por las corrupciones nacionales. Yo creo que para cada país es dueño de su propio destino y todos al mismo tiempo, de casualidad, inmersos en una socialdemocracia tipo socialista, no importa. Creo que cada país no es pobre porque el de al lado se lo hizo. ¿Tú qué Es opinas de la pobre por su maquinaria? propia historia, por su ¿Tú qué propia... opinas A de mí la maquinaria? Argentina, mira, vete a Argentina a intentar cambiar el status quo. Imposible. Pero es porque el propio status quo, el propio apellido, el propio gobernador que lleva 400 años, apellidos como Paniagua, como Sá, y en Argentina hay provincias que son feudos desde hace 400 años. No es la farmacéutica. La farmacéutica, ¿qué más quiere? Que poder negociar seriamente con un país. Porque yo soy consciente también de que de las farmacéuticas han visto con vergüenza que en la propia Casa de Gobierno les pidan coima. Y Argentina es un país donde las empresas llegan y dan la vuelta y se van. Porque son inviables la corrupción que hay innata, el status quo innato. Yo no creo en poderes supra. Yo creo que uno es rico cuando el lado es rico. Posiblemente se pueda juntar todo y quizá lo que yo te he argumentado sea lo más irrelevante de la realidad. Porque el veneno lo lleva en la sangre de la misma sociedad. El veneno que les envenena a sí mismos. Fíjate, me imagino, o sea, cualquier barrio periférico de Buenos Aires, de Brasil, de la India, no lo vas a cambiar más. Si hay corrupción, la hubo, la hay y la habrá. Está tan arraigado. Por eso que es importante, desde una política nacional, desde un nuevo gobierno que enriquezca al pueblo, para que no haya la necesidad de que siga viviendo la corrupción, que ya no sea necesario. Entonces, hacer rico un país es urgente y emergente. Ya, tiene que estar de choque. Tiene que ser que en 4 años ya todo el país pueda trabajar libremente y sentir que crece y que puede invertir y que puede dar trabajo y que se nutre de sí mismo. Pero con las condiciones como están, es que garantizan la corrupción. Se arraiga hasta el infinito y no lo van a cambiar más. Es emergente el libertarismo, el capitalismo,
capitalizar empresas, capitalizar bolsillos, para garantizar inversiones, para dar una rueda y crecimiento. Pero esta socialdemocracia, con lo que ya hemos dicho, con esos chiringuitos y esos arraigos de dinámicas de desempleo crónico, garantizan el mal camino. Cada pueblo, por lo dicho, ya sabe por qué va mal. Ya sabe, ahí es importante entonces hablar en los jóvenes, en los que tienen el cerebro un poco flexible, porque mucha gente que conozco en esta isla, campesinos, me dicen que votan al partido político de siempre. Ya está. No quieren pensar. Huyen si yo les quiero intentar hacer razonar, porque ya son grandes. En cambio, un joven le podés preguntar, hacer pensar. Yo con 12 años tuve mis primeras ideas libertarias, con 12 años, y las entendí rápidamente. Por eso creo yo en la juventud y que hay un futuro, sí. Tenemos que estar presentes, no tomárnoslo muy a pecho porque es difícil el camino. Hay que seguir con la mecha encendida, hay que estar Seguro que somos mayores, presentes. somos más conservadores y aspiramos más a conservar lo que tenemos que, que aspirar ¿Cómo? a un cambio fuerte, a un cambio súbito. Conservador, que, Que así como nos hacemos mayores, nos hacemos más conservadores, pienso yo. Queremos mantener nuestro estatus y no arriesgar a perderlo todo. a Pues ver, un joven no piensa así. lo que pasa que hay que decirle fuerte y claro al mayor que tiene hijos y nietos y que la irresponsabilidad de hoy la pagan ellos y se lo demuestras con números. Coges lápiz y papel y le demuestras los datos numéricos de la economía y le haces mostrar, le ves que su nieto va a pagar su cuenta y entonces va a cambiar. Yo he visto los jubilados en mi país, por lo que yo voy a cobrar dentro de 15 años, mi jubilación va a estar entre 600 y 800 euros, dicho por el propio Colegio de Médicos, dicho por Juan Ramón Rayo, dicho por muchísima gente. Y uno dice, no, no puede ser, mentira, sí puede ser. Pero va a ser una jubilación de hambre. Sí, yo lo he visto en Argentina, por no ser responsables. Entonces, Manteniendo impuestos. si a esa gente de la época peronista le hubieran dicho en el 55, que en el año 80 su jubilación iba a ser de hambre, igual se hubieran puesto las pilas y hubieran hecho un país en serio. Entonces, al adulto, ayudarle a cambiar y a demostrarle que su nieto va a pagar la cuenta. Alguien la va a pagar. Y al joven, pues mostrarle con felicidad que tener dinero es bueno, que no es malo tener dinero, que comprarte una bicicleta nueva es mejor que tener que ir a reparar el basurero, porque en esta isla el ayuntamiento estaba estimulando a la gente que vaya al basurero a buscar bicicletas para reparar. Qué ridículos. No, y el ministro de Medio Ambiente sacándose la foto con la bicicleta de la basura para que tú la repares y que vayas a buscar tu tractor del garaje antiguo para repararlo y tu electrodoméstico antiguo para repararlo. Y están los carteles en la Oficina de Atención Ciudadana y en toda la isla. O sea, te están diciendo que ser pobre es bueno. Insólito. Claro. Acá, hoy en día en Formentera. La culpa de eso la tiene Marx. Esa ideología realmente es un cristianismo que Marx lo reconstruyó a un cristianismo sin Dios. Dios es el Estado hegeliano. Y pasaba pues por la criminalización del rico, la criminalización bíblica. No sé si conoces aquello de que antes pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico llegará al reino de los cielos. No Y lo había esa inspiración cristiana fue la que motivó, en mi opinión, a Marx para continuar con esa demagogia de criminalizar y divinizar la pobreza y criminalizar la riqueza. Ayer. Y la única manera de acabar con los pobres es que haya más ricos. Cuando más ricos hay, menos pobres. Eso son habas contadas. Es igual que 2 y 2 son 4. Pero no, aquí lo que hay que acabar es con los ricos, pero los burros, y lo que hay que acabar con los pobres. Exacto, porque yo ayer fui a una charla del ayuntamiento, que eran los ecologistas, y para decrecer la isla, están pidiendo limitarla y decrecerla, porque si crecemos, crecen los precios. Si crecemos, crecen los precios. Bueno, Si crecemos, de entrada, crecemos todos. mira, es que lo que pasa es que hay Y los precios dependerán de la oferta y la demanda. hay odio al exitoso. Quieren prohibir las casas de la gente que tiene piscina. Literalmente, 2 veces lo dijeron con aplausos detrás. Eso estaba parado por ayuntamiento y demás. Entonces, el problema no es que haya ricos, es que hay una frustración tremenda por ser pobre. Entonces creen que son pobres porque hay un rico. ¿Están seguros? Y crecer es malo, hay que prohibir la casa de la gente que tiene piscina, porque consumen agua, y yo no puedo. Entonces, ¿Cuántos pobres han podido comer gracias a construir esa piscina y a producir los materiales necesarios para construir esa piscina y para transportarlos?
está clarísimo. para procesarlos. ¿Cuánta gente ha comido de esa piscina? ¿Que la va a disfrutar un rico? Bueno, aquí Pero en Valencia tenemos piscinas, muchos que no somos ricos. el pobre también está pagando los impuestos elevados y cuando suban el IVA al 23%, le va a hacer más daño al pobre que al rico. Y Pero cuando va a la sufrirlo más inflación la el tienes al pobre. 10%, ¿a quién afecta más? Cuando la inflación la tienes al 10%, ¿qué? Claro, por ¿A quién ejemplo. afecta más? Entonces, hay un descontento de no aceptar la pobreza y es que hay que erradicar la pobreza. Hay que capitalizar a la gente, hay que devolverle su dinero para que haga con él lo que necesite. Ahí estoy yo en esta isla, intentando hacerle ver a la gente que con más impuestos no va a tener mejores servicios y que no va por ahí. Y se puede demostrar. La charla de ayer, 6 páginas, las escribí todas. No me levantaba de la silla, mira, era insólito. No se lo pueden. Se creen un discurso inaceptable. Inaceptable. Y claro, Eso yo ocurre con no ven el estudios. futuro, no ven otra cosa, porque como no son libertarios, como no tienen otra óptica, intentan hacer funcionar lo que no funciona. Tenía delante al ministro de Urbanismo, que él mismo aceptaba que llevaba tiempo sin poder arrancar los proyectos, que se superpone lo que dice el gobierno central de Madrid con costas, que se superpone la policía portuaria, que se superpone el Consejo y no arrancan. Y yo digo, señores, son gobierno. Y están lesionando la economía local gravemente con sus tardanzas, con su burocracia, con sus regulaciones. Y esa reunión era para poner más regulaciones. Pero No aparte del interesaba turismo, ¿de la qué vive la norma. gente en Formentera? ¿Cómo? Aparte del turismo, ¿de qué vive la gente en Formentera? Mira, lamentablemente se podría decir que acá se trabajan 5 meses al año o 6 y que no hay actividad en el invierno. Se podría decir, porque los únicos que están en invierno son los funcionarios, médicos, policías y maestros, ¿viste? Y el ayuntamiento, que cada vez tiene más empleados temporales. Aquí lo que a mí me gustaría es que en esta isla haya actividad los 12 meses del año y que la gente podría tener un local comercial, podría tener mayores actividades comerciales, pero es que claro, hay que ser tonto para poner un comercio en España. Hay que ser tonto. Primero porque no accederás. ¿Sabes cuánto es la renta per cápita en Formentera? 11.275 euros. Repíteme eso último, por favor. La renta per cápita en Formentera es de 11.275 euros al año. Si eso no es pobreza, La renta per cápita. media. Sí, sí, que no es el salario más frecuente, porque el salario más frecuente es inferior. Madre mía. Patético. Y todavía a la gente no le permiten despertar ni conocer estos datos económicos. La gente vive mal en Formentera. Construir está más que prohibido, ¿listo? O sea, o prohibitivo. Vivir bien, aquí no se vive bien. Y sin Si embargo, no se siguen puede aplaudiendo construir, la vivienda va a estar cara. la Si vivienda. no se puede construir, la vivienda va a estar más cara. Si la manera de bajar los precios de las viviendas es construir más. Ya, pero para colmo, en esta isla se permite construir poco. Y eso es muy dañino, porque eso eleva mucho más el precio. Las pocas viviendas nuevas se Pero es que eso es disparan los falso. precios. Construir vivienda nueva no eleva más el precio. En todo caso, lo baja. No, si construyes poco, lo elevas. Si construyes Claro, más allá de las necesidades, lo lo bajas. bajas. Claro, pero hay que construir un 125% de las necesidades para bajarlo. No puedes construir un 10, un 15% de las necesidades, porque ese 10, 15 Está toma un subiendo el precio. precio altísimo y detrás van los alquileres y el resto de las casas. Cada vez es más caro. Construir poco es muy malo. Pero ¿sabes a quién beneficia el incremento del precio de la vivienda? A los A las pocos que instituciones construyen. públicas que cobran impuestos en proporción al valor de esa vivienda. Por ejemplo, Cuando más cara es, más caro es el impuesto. imagínate que tú eres el dueño de la constructora y vas a construir 16 viviendas. Aplaudes de alegría porque le vas a poner un precio carísimo. Pero suponte que te enteras que se van a construir 416 viviendas. Ya sabes que tienes que bajar el precio lo máximo posible. Pues aquí sucede el primer caso. Se construye poco. Claro. Eso beneficia siempre a los organismos públicos. Bueno, porque al fin y al cabo el constructor se acerca al ayuntamiento a pagar sus... Cuando uno construye, primero tiene que ir a pagar al ayuntamiento y luego tener el derecho de obra. Si tú impones un dinero y no sabes si a los 12 meses, si a los 24 meses puedes empezar la obra, es que te están descapitalizando gratis. Y tú pagando intereses por ese importe. Entonces, ese tipo de regulaciones que limitan el crecimiento, La obra. acá hay una necesidad, en esta isla hay una necesidad de vivienda como agua, como se necesita agua. Mira, Porque hasta los años 70, trabajando solamente el marido, sacaba adelante una familia numerosa. Y la mujer en casa trabajando para mantener, para la familia. Solo con el sueldo del marido. El marido trabajaba como una bestia. Pero pagaba una vivienda en 4 o 5 años. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, no pagas IRPF. Los impuestos de bienes inmuebles eran ridículos.
la contribución que se le llamaba. Seguramente. Además, le pagaban los estudios a los hijos. Te comprabas una segunda vivienda en la playa o en el campo. Y te comprabas un coche. O cambiabas de coche cada 5 o 6 años. Eso era España hasta los años 70. Y lo que era la curva de crecimiento poblacional crecía para arriba casi vertical. Creo que llegábamos a una media de 2 hijos y medio o 3 por cada español. Después de mediados de los 70, la curva vertical para arriba fue la de la presión fiscal. Y así como creció la presión fiscal, así casi vertical en los años sucesivos, con una subida verticalota del todo a partir del 81, 82, que empezaron a gobernar los socialistas, así como creció la presión fiscal, el crecimiento poblacional fue para abajo. Uno para arriba y el otro para abajo. Presión fiscal para arriba, crecimiento poblacional para abajo. Eso lo puedes ver en cualquier gráfico. Si tú consultas los gráficos de la presión fiscal histórica de España y la evolución demográfica española, verás que así como se incrementó la una, decreció la otra. ¿Y ahora qué pasa? Los impuestos que pagamos, ¿para qué son? Para mantener a gente que viene ilegal a España y pagarles un sueldo sin trabajar y pagarles la sanidad y pagarles todos los gastos. ¿Por qué? Porque es que necesitamos gente. Porque en España es que no nos reproducimos. No es un país que esté creciendo demográficamente. ¿Y cómo? Claro, ¿cómo va a crecer demográficamente si el piso, la vivienda la has triplicado con los impuestos? Si Permíteme. el Mira, dinero de los pañales que te gastarías con los niños, te lo estás gastando en enchufar de funcionario a tu hijo, a tu madre, a tu padre y a tu suegra. mira. España son 600.000 funcionarios. Es que España funciona con 600.000 funcionarios y sin informática. Y ahora tenemos casi 4 millones, si contamos a sindicalistas y políticos, y totalmente informatizados. Es que sobra el 90% del sector público en este país, que es el cáncer de nuestra economía. El sector público. Y no me cansaré de repetirlo. Ahí voy. El cáncer Mira, de España y el cáncer de Argentina, ¿eh? mira, ahí voy. Cuando hablabas de las épocas de los 70, quisiera yo reconocer que desconozco en este momento cuánto era, qué porcentaje del Producto Interior Bruto era el gasto estatal. Seguramente que andaría en el 20%. Ínfimo, no te lo sé decir, pero ínfimo. ¿Sabes cuánto es hoy el porcentaje del Producto Interior Bruto del gasto del Estado? Es mayor el gasto del Estado. 52,6%. Si tenemos un 120 de déficit, ¿de dónde sale? ¿Va a pagar deuda? Todo Pues el entonces, déficit. ¿qué Ninguna pasa? empresa podría funcionar así. Tu casa mismo, si tú Obvio. ingresas y si tú gastas más que ingresas, tu casa se va a la ruina. Pues es lo que está haciendo con el Estado, con España, llevarla a la ruina, haciéndola gastar más que ingresa. Claro. Un gasto insostenible, 52,6% sobre el Producto Interior Bruto. Escúchame, estas políticas de atraer inmigrantes es en este momento la carta que además dice el gobierno que va a lograr los años, porque quieren volver a la pirámide y tiran por ese lado, que me parece bien, me parece genial que incentiven la inmigración porque la inmigración es oro en polvo y aparte alguien tiene que pagar mi pensión. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés el 52,6% de gasto estatal sobre el Producto Interior Bruto, Pues muchos como uno de inmigrantes los que vengan factores, siempre vas a tener más gastos que ingresos. o sea, si no me vas a garantizar un crecimiento, ¿para qué trae gente? Te lo digo yo, Equivocan, para destruir nuestra sociedad. que no tienen ni idea de cómo gobernar. Gobiernan para dentro del año que viene, para 4 años. Como dice Rayo, son arribistas. Obedecen. Yo creo que obedecen otros criterios. Creo que gobiernan a corto plazo. Una irresponsabilidad absoluta, porque un gobernante arribista es irresponsable por definición. Yo soy idealista, yo quiero ser responsable. Y reconozco que hay quienes mienten más que hablan y no tienen ningún tipo de pudor. Yo no sé si son marionetas, porque no se puede mentir tanto y ser tan irresponsable, porque no es Pedro Gali. En la web está lleno de economistas con los que yo los veo, y es que no pueden entender las políticas económicas que se están haciendo, que no son compatibles con la realidad. Están en otro sueño. Están en otra. O sea, gobierno. De hecho, yo me doy idea, por decirte, le van a tirar la pelota ahora a los que vengan, a los conservadores, que van a ganar según las elecciones, y les importa un huevo el patriotismo y hacer un país rico y la responsabilidad. Es una cuestión de guerra interna. Estamos viviendo con unos políticos irresponsables que no van a responder nunca y hacen un daño tremendo. Esto que te digo a ti, lo intentaré decir ahora el 13 de mayo, he pedido al Consejo un espacio, yo usando espacio público, pero A ver si consigue grabarlo en vídeo y lo ahora publica. lo grabaré. Y intentar llegar a la gente para hacerle ver esto, que nada es gratis. Y que si no hay proyectos viables a corto y mediano plazo, pues es lo prioritario, porque van a garantizar la pobreza. Empobrecerán el país, la isla, la ciudad, cualquier. ¿La culpa quién la tiene? ¿Madrid o Bruselas? ¿O Mallorca?
centralismo. La culpa Alejado, aquí siempre la tiramos al otro. Y nosotros somos los mayores culpables. Y te pongo un ejemplo de ello. Hubo un rey de origen italiano que dimitió. Que dijo que os gobierne vuestra tía. No quiero ser más vuestro rey. Amadeo de Saboya. ¿Y sabes cómo argumentó el tío nos pidiera la dimisión? El tío se argumentó que si los enemigos de España, un rey liberal, si los enemigos de España fueran extranjeros, yo al frente de mi pueblo, iría el primero a combatir a ese enemigo que nos agrede. Pero no, los enemigos de España son españoles, quienes con el sable o con la pluma agravian a España, son españoles. Con lo cual yo no pinto nada reinando esta nación. Utilizo otras palabras, no exactamente, pero lo de quien con el sable o con la pluma agravia a España es español. No necesitamos enemigos de fuera. Pues nada ha cambiado. Y la otra era, ¿cómo se llama este? De Bismarck. Bismarck decía que España es el país más rico o más fuerte del mundo. Porque los españoles llevan 200 años queriendo destruir España y no lo han conseguido. Y yo le añado, y no lo han conseguido ni siquiera con la ayuda de ingleses y franceses. Por eso España es el país más fuerte del mundo, porque llevando cientos de años tratando de destruirlo no lo hemos conseguido. El mayor enemigo es un enemigo interno. Y hemos tenido enemigos externos que nos han hostigado, nos han cizañado para que entre nosotros nos matemos, insertarnos el gen de la discordia. Pero los máximos culpables siempre somos nosotros, que caemos en esa trampa y nos la aplicamos a nosotros mismos. ¿Qué te parece? Pues Pedro? queremos cambiar nosotros, poner un grano de arena para que eso sea historia realmente, porque hoy es realidad. Es que esa historia que te estoy contando la estamos viendo en el presente. Si tiene algo bueno en la historia, es que te posibilita interpretar el presente y te posibilita también prever el futuro. Y España, tal y como vamos, va directa a la miseria, a ser un país subdesarrollado si no le cambiamos la vuelta. Y para cambiar la vuelta es muy sencillo. Libertad, libertad y libertad. Absolutamente. En fin, Pedro, ya llevamos un par de horas y supongo que aburriremos a los youtubers videntes. Te prometo publicar este vídeo pronto y pasarte una copia o el enlace, según tú prefieras. Muy bien. Lo que te digo es que ha sido un enorme placer de partir contigo y lo será hacerlo más veces. Gracias. Todos los viernes tenemos videoconferencia que iniciamos a las 10 de la noche y tratamos de temas hispanistas. Y temas hispanistas es de la idiosincrasia, la política, la economía de todos nuestros países y las vicisitudes que se nos dan. Y creo que tu presencia nos enriquecería mucho. Todos los viernes a las 10 de la noche, desde Sagunto, cuna y origen de la hispanidad. No sé si te choca escuchar eso, ya te lo explicaré por qué. Hacemos el programa de 600 millones de hispanos. De Pues hecho, a ver si me apunto alguna vez. A ver si me apunto. Te prometo enviarte las invitaciones.